Continuamos, Milenio 3 en la cadena SER, como siempre. Y como siempre, no solo a través de las vías digitales, sino a través también de las viejas cartas, ¿no?, que parecen ya reliquias prehistóricas y que tienen su encanto. Recibimos pues muy buenas vibraciones y recibimos mucho afecto. En ocasiones también recibimos noticias que nos llenan, no voy a decir de tristeza, pero sí de un poco de pesar, porque es el primer impacto, ¿no?, cuando sabemos que amigos nuestros lo están pasando muy mal. Y además sabemos también al mismo tiempo que muchos que estéis ahora mismo en hospitales, en lugares de dolor, en lugares de trance, pues lo entenderéis perfectamente. He de decir que hace unos días, o ayer mismo, o hoy mismo, llegaba esta carta en papel a las manos de Javier Pérez Campos, que dabas una charla en Daimiel, pueblo de Brujas, y venía un chico que estuvo ya con nosotros hace un tiempo, que vino aquí a ver el programa, cómo se hacía, que es David Torres Calahorra, ¿verdad? Te daba la carta en mano. Sí, David ha venido además esta mañana, me consta que ha hecho un esfuerzo tremendo para estar exclusivamente allí. Me escribía anoche un correo electrónico diciendo que iba a venir a verme, a entregarme esa carta y unos libros que quería regalarnos, y como digo, ha hecho un esfuerzo grandísimo para estar allí, para acompañarme en esa charla tan especial, y desde luego le agradezco desde aquí enormemente que haya pasado conmigo esas horas. Es que enseguida vamos con muchas más cosas, ¿no? Pero a veces una carta te reconecta con el misterio de la vida y de la gente que lo está pasando muy mal. Y a veces, evidentemente en este país, muchos lo están pasando muy mal y todos somos conscientes. Pero cuando llega una carta como la de David, que está debatiéndose prácticamente entre el más allá y el más acá, como él mismo dice, y te la manda con optimismo y te la manda diciendo no dejéis de hacer radio y de acompañarme, bueno, pues uno realmente tiene que hacer un esfuerzo, ¿no?, para comentarlo. Y a mí, me conocéis, me va a costar mucho comentar algunas de estas cosas, pero me ha impactado, ¿no?, y nos da mucha energía. Es increíble cómo una persona que ha tenido varios trasplantes de médula, que ha tenido, bueno, pues problemas diversos, y que la quimioterapia no le ha resultado, y el otro trasplante que se ha hecho tampoco le ha resultado, le hace estar en un momento que para cualquier otro sería absolutamente de depresión, ¿no? Y además tendría toda la razón. Sin embargo, él, que es milenario de pro y que tiene un alma muy fuerte, y que ya nos lo hizo saber, nos escribe y nos pone en un compromiso, ¿no?, de intentar hacer lo que mejor sabemos hacer o creemos saber hacer, que es hacer la radio para acompañaros en muchas ocasiones. No somos muy conscientes de cómo nuestra voz, de cómo nuestras risas en ocasiones, de cómo nuestros miedos llegan al público, ¿no? No lo percibimos. Y somos muy conscientes cuando llegan cartas como esta, ¿no? Dice que, resumiendo, ¿no?, porque es muy duro, David, nuestro amigo David de Ciudad Real, que desde el 2008 hasta ahora pues ha sido una auténtica pesadilla lo que ha vivido, ¿no?, con leucemia y con los autotrasplantes, pero que aún así ha sido fuerte y que ha intentado aguantar, y que la única compañía que tenía muchas veces, porque muchos amigos le han dado la espalda y se ha sentido bastante solo, era la radio, y era Milenio 3 en este caso. Y eso impresiona lo suyo, recibirlo por escrito. Y él dice, ya no hay nada, o perdona, me equivoco, solo hay algo a lo que me he mantenido fiel, a vosotros, a vuestras voces. Y nos habla de que somos un bálsamo en estos momentos en que las medicinas pasan por el cuerpo, como el que pasea por el parque, o como el que es indiferente ante verdades también expuestas por vuestra enfermedad. No le ha quitado la poca energía. Dice que desde hace ya un par de años apenas sale de casa, y si sale solo para ir al hospital. Los pronósticos son muy malos, dice, y antes de que llegue la hora, antes de encontrar el camino, dice que no cree que la vida se acabe así porque así, y se lo hemos enseñado en parte, o él cree que ha aprendido algo de eso. Si ha aprendido algo, pues merece mucho la pena comentarlo y devolverle tanto cariño, que no puede quedarse con la espinita de darnos un poco las gracias. Y yo creo que no me entendéis, ¿no?, este mal rato que estoy pasando, porque recibir esto de un chaval joven que se mantiene fiel a la radio, a la cadena SER, a Milenio 3, y que te escribe dándote las gracias y creyendo que hay algo más que lo físico, bueno, pues le deja uno, bueno, pues bastante acomplejado, ¿no? Porque luego nosotros nos quejamos de las cosas, de lo que pasa cada día, del problema de no sé qué, del problema de no sé cuántos, y de si tenemos más o tenemos menos. Pero de verdad, y sé que me entendéis, cuando uno recibe pues esta carta, una simple carta,
Sé que nos estás oyendo, David, y sé que vas a tener que hacerte muchas fotografías todavía en nuestra nave. Te vas a tener que subir muchos años a nuestra nave del misterio y realizarte estas mismas fotografías que queremos que año a año nos vayas volviendo a enviar. Además, a través de las redes están mandando toda la energía positiva a este amigo, que los que creemos en esas energías seguro que le están llegando, y mucho bien que le van a hacer. Hombre, seguro, porque evidentemente el impacto es muy fuerte y saber cómo ha llegado todo esto, y sabemos de mucha gente, no solo David, pero con lo que escribe y cómo lo escribe, yo estoy convencido de que él va a aguantar, va a salir adelante. Qué importante es la mente sobre la materia, ¿verdad? Qué importante es que él tenga fe, que tenga fuerza en lo que él crea, en lo que él quiera, y si la radio le ayuda un poco, si la radio le sujeta a la vida, estamos encantados, ¿no? Lo que pasa es que lo escribe de tal forma, muy bien escrito por cierto, y con mucho impacto y con mucho saber estar, que uno se queda de verdad ante estos héroes de verdad. Uno dice, bueno, nosotros qué mérito tenemos, ¿no? ¿Qué demonios de mérito tenemos nosotros por ponernos aquí delante de un micrófono? En fin, alguno habrá para que David desde hace tantos años no nos haya abandonado. Yo estoy seguro, primero, que hay algo más. Segundo, que tú vas a estar muchos años con nosotros, con la cadena SER y con Milenio 3. Estoy convencido. Y si es posible, pero no solo para él, sino para muchísima gente, muchísima que está en este trance, pues sintamos que muchísimos amigos, cientos de miles de amigos en todo el mundo ahora mismo, crean o no en esto, manden esa fuerza, esa energía positiva, manden ese gesto de amor, ¿no? Un poco a este muchacho y a tantos otros que lo están pasando francamente mal y que nos han hecho pasar un mal rato, porque somos humanos, y que uno cuando se enfrenta a esto no sabe ni por dónde va a salir, ¿no? Pero yo quería que la carta de David de alguna forma estuviese presente, estuviese con todos nosotros en esta mesa. Bueno, todo el mundo está retuiteando ya y va a ser trending Hombre, topic. pues ojalá. Que le manden un libro de los que sorteamos esta noche. Todo el mundo lo está diciendo y está retuitearlo para que sea él uno de los ganadores de los libros. Bueno, David, pues, lo tienes seguro, ¿verdad? Sí, yo me encargaré de mandarle uno. Además, resulta que recibí su email anoche a última hora en ese viaje de camino a Ciudad Real y bueno, pues cogí uno de estos que tenía en casa de 2012, por supuesto, le dije que iba de cabeza para él y bueno, yo cuando recibí su email, que es un poco como esa carta, ¿no? Era un email bastante extenso, duro, pero lleno de positividad y de, bueno, él lo puede decir, ¿no? Le contesté diciendo qué energía tienes y tú eres un auténtico héroe, no lo que vemos en las películas. Y al fin y al cabo estuve reflexionando, ¿no? La importancia de un programa de radio, la importancia de algo como Milenio 3, que al fin y al cabo no es solo un programa de radio, al fin y al cabo para mucha gente como David, como él me contaba, somos una familia que estamos ahí haciendo compañía en esos momentos tan complicados y desde luego aprovecho también pues para mandarle un fuerte abrazo y para darle las gracias una vez más. No me puedo cansar de darle las gracias a una persona después de ese esfuerzo por haber estado allí. Creo que es una de las cosas que más alegría me han causado en meses. Pero es que además, fijaos una cosa, él ha perdido el miedo completamente a ese otro lado y eso es muy importante, ¿eh? Esa enseñanza, porque a todos nos va a pasar, es que nos creemos que igual le va a pasar al que está enfermo y a nosotros no. Hay muchas anécdotas de ese tipo que te dejan, porque nunca sabe uno cuándo va a llegar la muerte, ¿no? Nos da tanto miedo. Ayer a mí, fíjate que sí es casualidad, ayer a mí en una cena alguien me decía que tenía una enfermedad muy grave, que fue a ver al médico internista y el médico era como una especie casi de héroe, ¿no? Una especie de tío fornido, que hacía surf, que era admirado por la gente, que en el hospital todo el mundo le pedía autógrafos, ¿no? Y él se sentía muy disminuido, ¿no? Decía, ¿por qué a mí me toca esto, no? Y este hombre tiene esta vida tan plena, ¿no? Y le dieron una operación con fecha para el martes siguiente, era viernes, una operación muy terrible de pulmón, de la que le dijo el doctor que prácticamente no iba a salir. Cuando llega el martes, este muchacho pletórico, este muchacho apolíneo, este muchacho tan venerado en su hospital, había muerto por una corriente, ahogado en Zara de los Atunes, y él se operó y salió de la operación, ¿no? Es decir, y ahora, ¿cómo se quedaba este hombre diciendo lo que es la vida y lo que es la muerte? Nunca uno sabe, ¿no?, cuándo va a llegar esa barca. Y lo que es cierto es que la gente que vive en ese umbral durísimo que ni imaginamos, como el caso de nuestro amigo David, si tiene esa fuerza interior, sabe que eso, primero, no es el final, segurísimo que no es el final, y segundo, tiene esa fuerza incluso
para que algo le ayude, ¿no? Él acababa la carta diciendo, de una manera u otra, no me puedo quedar con la espinita de que estas palabras y este libro no llegue a vuestras manos, las manos del que me inició en esta magnífica locura de archivos, madrugones, naturaleza, amistad, libros y preguntas. Gracias. Y dice, hablar de Iker, por supuesto, es hablar de Carmen, de Santi, de Javi Pérez Campos, del doctor Cabrera, de Fermín, de Gaona, de Santiago Vázquez y de tantos otros, ¿no? Bueno, con eso nos damos no por satisfechos. Queremos contarlo. Y me va a perdonar David la emoción, pero estar delante de un micrófono de toda España y contar esto, uno si no tendría el corazón de piedra, ¿no? Y no es así. Pero me va a permitir, David, que sea una carta para todos los que lo pasan mal. Vamos a hacer un retweet, pero de esa energía tan a contracorriente, ¿no? Que ahora nadie quiere saber nada de las cosas buenas, parece, ¿no? Del amor, de lo auténtico, de esa empatía entre los seres humanos, que a veces parece que quieren quitarnos, ¿no? Solo potenciando lo burdo, lo material. Y hay cosas inmateriales que sí que pueden recorrer las redes y que son maravillosas. Para David, a sus 25 años, cuando han fallado muchos tratamientos, pero que sigue con fuerza y sigue escribiéndonos. Como decía el doctor Gaena, han perdido el miedo a la muerte y el miedo a la vida en ocasiones, que nos convierte en seres huidizos y en seres con miedos. Los que han estado en experiencias límite saben que todo sigue mucho más allá. Claro que sí, David. Para no correr un tupido velo, porque esto es muy serio, pero para reconcentrarnos y volver a coger fuerza después de esta carta que nos ha marcado, como ha habido algunas ya en la historia de este programa, vamos con una información breve, pero muy interesante, una información que parece que conecta con aquel mítico experimento Filadelfia, Santi. Esto te va a gustar, ya verás. Le informa Carlos Cala. ¿Qué amante del misterio no recuerda la extraña aventura del buque de guerra norteamericano USS Eldridge, al que supuestamente se hizo desaparecer en el marco de un proyecto llamado el Experimento Filadelfia? Pues bien, aquella historia oficialmente nunca admitida bien podría estar cerca de cumplirse. Esta semana, la Universidad de Duke ha hecho públicos los experimentos de un equipo dirigido por el Dr. Nathan Landy, que han creado un material nuevo con base de cobre capaz de desviar la luz que incide sobre él, convirtiéndolo en invisible al ojo humano. Este equipo consiguió que un cilindro fabricado de este metamaterial de unos 7 centímetros de ancho se desvaneciese como en una película de Harry Potter. Controlamos la luz que proviene de un objeto, la guiamos alrededor de otro que queríamos ocultar e hicimos que regresara al mismo trayecto original, señaló a la BBC John Pendry, otro de los científicos que ha trabajado en este experimento. La explicación puede parecer simple, pero llevar esto a la realidad es algo muy complejo, agregó. 3:23. Por cierto, acaba de llegar una última noticia. Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un día concreto de esta semana y muchísima gente, aluvión de mensajes, de testimonios, observando lo mismo. Efectivamente, el lunes 12 de noviembre, entre las 7 y las 7:15 de la tarde, se pudo ver en el cielo un objeto que cruza muy pocos segundos, durante 5 o 10 segundos, y son numerosos los testigos. Hablas de objeto, no de luz, un objeto que parecía sólido. Una luz, en algunos casos la describen como blanca, en otra verde, y sobre todo en Madrid, aunque también nos han llegado testimonios de gente en Pontevedra, en Badajoz, pero sobre todo en Madrid, el lunes. No sé si ha tenido contacto con Guillermo León urgente, si se puede hilar, porque ahora mismo, por ejemplo, parece que hay una lluvia de leónidas, si no me equivoco, bastante fuerte. Pero claro, esto era el lunes, si había algún tipo de conexión con ese fenómeno astronómico o no. No, Guillermo me contaba que no, que las leónidas empezaron el 15, esto sucede el 12 y además el día fuerte fue en la madrugada del viernes al sábado. Por lo tanto, las leónidas quedarían descartadas, así también como la Estación Espacial Internacional. ¿Descartada? También descartado porque no habría en ese momento ningún satélite que se pudiera ver a simple vista desde el cielo. Bueno, pues interesante. Con todo esto y en una ráfaga de apenas un minuto, voces de las personas, y gracias, como siempre, gracias una vez más a esta audiencia que es tremenda y que se ponía por las vías de contacto en conexión con nosotros, y así podíamos tener en una especie de paneo, como decimos en la tele, en un giro de cámara, pues un mosaico de lo que habían visto, y lo contaban así de bien. Ha ocurrido esta misma semana. Esto fue el pasado lunes, el día 12 de noviembre, en Madrid. Yo iba con mi señora y fue ella la que lo vio. Dice, Roberto, ¿qué luz es esa tan grande? Entonces miré a la derecha, es decir, dirección norte, y efectivamente ahí estaba desplazándose una luz blanca azulada, como la que podía resultar de una soldadura, pero compacta, no salían chispas ni nada así, ¿no?
no tenía halo, no dejaba una estela y que se desplazaba pues a una velocidad muy grande. El lunes a las 7 de la tarde venía en el coche y llegando a un pueblo que se llama Moraña, así hacia el cielo, vi pasar una cosa verde, que era así triangular, bastante grande, que cruzó todo el cielo, ¿no? Yo al principio pensé que era un avión que se había estrellado y estaba ardiendo, pero después, como desapareció. Yendo hacia el coche, en dirección norte, precisamente, vimos pues una masa lumínica muy grande, muy intensa, seguida de un haz como de fuego. Lo estuvimos siguiendo durante unos, no sé qué decirte, unos 10 segundos, una cosa así. Desapareció, o sea, de repente desapareció. Iba conduciendo por la carretera que va de Torredembarra a Galapagar. Y de repente, además, que llamaba muchísimo la atención, porque estaba el cielo totalmente oscuro, no había nubes, y vi de repente una esfera blanca, además totalmente definida, que proyectaba una luz blanca muy fuerte, iba muy rápido para ser cualquier avión, helicóptero, y era bastante grande. Entonces iba a una velocidad haciendo así como un arco descendente durante 5 o 6 segundos, y de repente desapareció. Y justo en una de las salidas de la M30, en la salida de Santa María de la Cabeza, al ver el cielo vimos una luz verde que cruzaba el cielo de izquierda a derecha, muy rápido y bastante grande. Testimonios de todo tipo. En Denver, por cierto, en Estados Unidos, también ha habido mucha polémica con una filmación, diferentes cadenas de televisión, una filmación que nos parece un poco polémica, que podría tratarse de algún elemento biológico, tipo insecto, tipo colibrí, se ha hablado mucho, pero nos interesa sobre todo lo que pasa en España, y en España ha pasado en este día 12. ¿Alguien ha visto algo más? ¿Alguien tiene más datos? De momento, más mensajes. Vamos con mensajes, muchos van dirigidos a David. Alejandro dice: momentazo en Milenio 3, la carta de David es un ejemplo para todos. A la vida y a la muerte hay que mirarles a la cara. Álvaro nos dice: el programa y sus oyentes demuestran ser como la Tierra misma, un gran organismo que siente y comparte, interrelacionados todos. Oye, qué bonitos mensajes, ¿eh? Emanuel Barrientos: fuerza para David desde Costa Rica, sabemos que te vas a poner mejor. Un abrazo. Manuel Ruiz dice que está muy emocionado y que de forma más light él también lo está pasando regular, pero que le manda toda su fuerza a David. Paco García: ánimo David y a todos los Davices que luchan por su vida. David contra Goliat, nunca mejor dicho. Es increíble cómo aprendemos cómo escriben los mensajes, cómo expresan su sentimiento. Yo que a veces, como veo el mundo como está, cada vez considero que la audiencia milenaria es algo muy distinto, y me vais a permitir, pero es lo que pienso. Ahora seguimos con mensajes, pero Santi, no te he dejado a ti dar tu opinión, y aunque sea una pincelada, pues una vez más, ya hemos tenido varios casos, ¿no? La enorme responsabilidad, yo pido disculpas, porque tampoco uno se puede quebrar así leyendo una carta, ¿no? Pero oye, es que me impresiona, lo considero parte de mi familia radiofónica y mi familia etérea, ¿no? Y cuando uno tiene esto en la mano y tiene una foto de Carmen y mía con él, ostras, pues uno siente que la vida es tan incomprensible, tan increíble, tan injusta en muchas ocasiones, pero en los peores momentos ve ejemplos de una luz que a uno le dejan deslumbrado, ¿no? Y las emociones surgen porque nosotros somos verdad. No sé si tenemos la verdad, pero que somos verdad delante del micro, eso no cabe la menor duda. Y como otro de los que es verdad es Santiago Camacho, me gustaría, pues, porque es de ley, que tuviera su pincelada, aunque sea rápida, sobre esta carta en papel, ¿no?, que guardaremos siempre con nosotros. Pues lo primero, evidentemente, mandarle un abrazo enorme a David y darle las gracias, porque una de las cosas grandes de esta profesión es, evidentemente, y lo hemos mencionado muchas veces, pues llegar a tanta gente, influir en tantas vidas, tocar tantas almas, enseñar lo poco que sabemos o lo poco que hemos aprendido, pero el privilegio mayor es cuando alguien como tú, David, es el que nos enseña una lección a nosotros, y entonces sí, hay que darte las gracias. No te voy a desear valor, porque valor es lo que te sobra. Así que bravo David, pero bravo como surgió esa palabra, bravo de bravura, que es lo que esos renglones pues destilan cada uno de ellos. Y yo digo bravo Santiago Camacho.
rápidamente antes de mensajes, Fermín Agustí, que pide paso. Fermín es que le gusta mucho hablar desde el otro lado y me pide paso. ¿Qué pasa, Fermín? Pues que en esta hora y después de todo lo que ha pasado en esta tercera hora, somos Trending Topic Milenio 3 en Twitter. Pues te digo una cosa, yo os digo una cosa, nunca me he alegado tanto de ser Trending Topic. Porque no es Trending Topic por no sé qué romance de no sé quién, por no sé qué disputa, por no sé qué caso truculento. Es Trending Topic porque creemos en ese organismo vivo y común que manda energía positiva a su amigo de la carta y por supuesto a todos los amigos que podrían escribirnos la misma carta, que igual algunos no tienen fuerza para hacerlo, pero que la escriben con la mente y con los sueños. Nosotros deseamos lo mejor para toda nuestra gente, para todo el mundo. Y me gusta mucho que a estas horas en Trending Topic signifique que miles de amigos están hablando de algo tan verdad, de algo tan bravo como este amigo que aún está ahí, que estará ahí seguro mucho tiempo y que si le toca hacer el viaje a la otra orilla, lo hará heroicamente y lo hará sabiendo, no como otros, que todavía queda mucha aventura y que seguro en algún lugar del espacio y del tiempo, seguro, volverá a vivir historias milenarias magníficas con mucha más gente, con muchas más almas, claro que sí. Magnolia Ruiz dice: David, estamos contigo, es toda mi energía para ti, corazón. No estás solo, te quiero mandar la mejor de mis sonrisas. Alex Salas: yo siempre digo que cuando se va una buena persona es porque lo reclaman desde arriba, ya que tiene una misión más importante en el otro lado. Antonio Chaz dice: después de 12 años me tiro a la piscina. Hacéis mucha compañía, trascendéis por encima de la turba e ideologías que nos suelen mover. Ahí reside parte de vuestra grandeza. Muy buen giro, sutil al programa. Un saludo desde Adeje. A David: muchos ánimos, amigo. Lo que me pasa a mí no es tan grave. Una operación de hernias discales se complicó. Dicen que no hay remedio, pero no me rindo. Me apunto a todos los experimentos. Hay que vivir. Qué bien. Beatriz Escalona dice: mucho ánimo, David. Eres muy fuerte. Sin conocerte siento que te conozco. Te mando mucha energía. Nuria Muñoz Romero: nudazo en la garganta y lágrimas por las mejillas. Ánimo a David y a todos los que estén en ese trance. Si es que existe algo más, a mí no me cabe la menor duda. Grande Iker. Fran Gómez dice: fuerza, David, y aquí la mayor familia de España. Y en eso tiene mucha razón, ¿eh? Una gran familia que se une cuando lo necesitamos. María Pereira Vega dice: hola Iker, por primera vez en tu programa me has hecho llorar. Soy enfermera y esta semana, el martes 13, se nos escapó de nuestras manos la vida de un niñito de 4 años, víctima de un atropello e hijo de unos amigos. Espero que este peque, Omar, acompañe a David y le dé mucha fuerza. Un abrazo y gracias por el programa. Raquel García Alonso dice: David, toda mi energía positiva, solo hay un camino hacia adelante. Lucha sin descanso por la gente que tienes a tu lado y te quiere. Dani Martínez: David, fuerza a saco, tío. Tú puedes fijo. Toy Soldier, sin saber qué decir después de escuchar las palabras de David. Brutal, mucho ánimo. Ángel Frades: se nota que este programa no es como otro, es más que eso, una conexión real con los milenarios. Marian Hernando: toda nuestra energía positiva para David. Todos los milenarios estamos conectados y te apoyamos. Un besazo muy fuerte. Claro, y así cientos y cientos de mensajes. Y yo pienso una cosa, digo, científicamente se podrá demostrar y llevar al laboratorio la red neuronal que ahora mismo de emociones invade España y el mundo y está pensando en este chico y en este otro niño de 4 años atropellado. Es decir, estamos ante el espejo tremendo de lo que es la vida y la muerte. Nos damos cuenta de repente de las idioteces con las que perdemos el tiempo, de las idioteces con las que perdemos energía, sangre, ganas de pasarlo mal muchas veces, cuando la vida es algo como un espejismo. ¿Y a ti te parece que hace falta demostrarlo en un laboratorio? Exactamente. Yo creo en ello fervientemente. Claro, os quiero decir, algo está pasando ahora mismo en las 3:34, algo real, algo que no es máscara, algo que no se imposta, algo que es auténtico, porque hace reaccionar a un gran cuerpo de mentes. ¿Cómo que no se conectan las mentes? ¿Cómo que no se conectan las mentes cuando podemos notar perfectamente Fermín, Noel, Guillermo, Carlos Cala, Javier Sierra, donde esté, todos los que estamos aquí, que hay algo emotivo, auténtico, ¿no? Que gracias a la experiencia de David, millones de personas están dándose cuenta de la alegría y del milagro que es vivir, de la responsabilidad que tenemos al vivir y no perder el tiempo con tanta negatividad que nos meten por la cabeza día y noche, constantemente, a todas horas, en este mundo que quieren hacérnoslo denso, ultramaterial. Bueno, hay cosas más elevadas, ¿verdad? Cosas más trascendentes. Tiene que llegar a veces la carta de un amigo que está casi despidiéndose, pero con fe, con luz, para que todos nos sintamos como debemos sentirnos, vivos y con un enorme
privilegio y por eso responsabilidad de ser felices y de hacer felices a los que nos rodean. Que ya vale de tanto perder el tiempo con cosas que no merecen la pena, que la vida es un milagro y cada minuto es irrepetible y no vuelve. Y hay que emplearlo para el bien, no solo para la autosatisfacción o para el hedonismo o para yo carpe diem, lo mal que lo utilizan esa palabra, no tiene nada que decir ni que ver con lo que significaba antiguamente. Hay que aprender de los animales, como hemos visto, y por supuesto de las personas de buen corazón. Vaya ejemplo, y queremos simplemente ser altavoz de ese ejemplo. Vamos a cambiar de tercio, seguiremos con mensajes porque evidentemente la carta de David, y no sabíamos, ¿no?, cuándo leerla, de qué forma, pero sabíamos que tenía que estar, y ahora nos alegra que esta reacción vuestra, que me hayáis perdonado esa quebradura de voz, esas lágrimas que casi me han salido, porque un locutor no debe hacer esto, aunque yo creo que ya ni somos locutores ni somos oyentes, somos otra cosa, ¿no? Somos otra cosa muy unida y que se emociona también. Vamos a hacer una cosa, porque somos Milenio 3. Vamos a acudir a un lugar de misterio. Es nuestra obligación, el reporterismo no para, y más con Ger Pérez Campos, ¿no?, y con su libro En busca de lo imposible, que es un buen regalo de verdad para estas Navidades. Claro que sí, lo digo porque lo siento también, y porque es uno de esos libros a la antigua usanza que perfectamente podría contar este caso, Javier, este caso que nos lleva a Melilla. Un viejo edificio en el centro de Melilla ha sido el escenario y el foco de atención de los principales medios de la zona por una serie de fenómenos que han empezado, o bueno, que llevan viviéndose desde hace años en su interior, pero que han saltado ahora a la luz. El titular decía: ocupantes fantasma vagan por el antiguo hospital de la Cruz Roja. Al parecer, pues este edificio, que ahora es la Consejería de Economía y Hacienda de Melilla, antiguamente la Cruz Roja, estuvo bastantes años cerrado hasta que se abrió hace ya casi un año o poco más de un año. Desde siempre parece ser que los vecinos de la zona han hablado de apariciones bastante extrañas, apariciones que probablemente nos sonarán de otros casos. Esa aparición de una monja que recorre los pasillos del edificio y que algunos vecinos aseguran haber visto. Ahora, hace solo unas semanas, ha ocurrido que una persona que iba allí a hacer unas gestiones parece haberse topado cara a cara con este personaje. Hemos hablado con Rebeca Alcántara del Faro Digital y ella nos lo contaba así. Gente pues que había ido allí a hacer algún trámite o a hacer algún papeleo, pues había sentido la presencia de alguien, y el caso de un señor que fue a pagar una factura y salió a uno de los patios del hospital y entró dentro y les dijo a las funcionarias que trabajaban allí que se habían puesto una estatua de una monja en el patio. Ellas se sorprendieron porque allí no había ninguna estatua y salieron todos. Él insistía en que estaba viendo allí la figura de una monja o de una mujer, y el resto de la gente no decía que no veía nada, y él aseguraba que lo había visto. Y todas estas historias no solo tienen que ver con personas que pasan por allí de forma más o menos habitual, sino con los propios trabajadores del edificio, que sobre todo los del turno de noche, precisamente porque parecen estar más expuestos a esos sonidos que son mucho menos habituales que por el día, sienten en algunas salas del edificio un temor bastante especial, hasta tal punto de no querer ir a trabajar, de ir acompañados al trabajo, de no querer quedarse solos en determinadas zonas de ese hospital. La eterna radiografía que pasa en muchos lugares, ¿no?, que hemos ido sacando últimamente. Sí, es lo que hemos escuchado en tantas ocasiones, y si quieres vamos a seguir escuchando a Rebeca haciéndonos una crónica de lo que está ocurriendo. La gente de seguridad que trabaja allí por la noche escuchan ruido en la escalera que baja del sótano, que se siente la presencia de alguien. Enseguida se tiró del hilo, uno llamó a otro, mi amigo dice que la ha visto, yo tengo un conocido que también lo ha sentido, o sea que todo el mundo sabía de lo que se estaba hablando, y el que más y el que menos tenía alguna relación con alguien que o había sentido algo, o había visto algo, o había escuchado algo. Claro, viendo esto, escuchando esto mejor dicho, es como para hacer un catastro de los lugares donde ocurre, porque vamos a empezar a pensar que en qué lugar histórico que ha habido obras y que luego es oficial no pasan estas cosas. Y algunas veces, solo algunas, cuando alguien toma la molestia de investigar,
se da cuenta el investigador o el explorador que hay una historia que viene de antiguo, que viene de atrás, como el caso que contábamos hace un par de semanas, ¿no?, de ese hostal en Madrid, que hay algo que tiene que ver con lo antiguo. Sí, en este caso, este edificio, que antiguamente era precisamente ese edificio de la Cruz Roja de Melilla, fue también el lugar donde eran llevadas las víctimas de ese desastre anual del año 1921, donde se estima que perdieron la vida entre unas 7.000 y unas 10.000 personas. Que se dice pronto. Ahí es nada. Es una de las tragedias bastante olvidadas de nuestra historia. Anual 1921. Y bueno, pues en este caso, además, hay que tener en cuenta, y este es el detalle que una vez más parece dotar de cierto interés al caso, es que muchas de las mujeres que atendían a esos enfermos eran monjas. Está constatado que las monjas trabajaron en ese antiguo hospital de la Cruz Roja, pero es que parece que hay un detalle más sobre el emplazamiento del edificio. Según me han contado gente que ve aquí, que en las inmediaciones también había un cementerio donde se enterraron algunos de los fallecidos. Y bueno, pues algunas de las monjas que trabajaron allí también murieron en Melilla. A la entrada hay una placa en la que se recuerda pues a estas mujeres que cuidaron de los heridos en 1921. Esto sí que es curioso, o sea, hay una placa conmemorativa, quizá escondida a nivel de la historia actual, que habla de esas religiosas, como tantas veces, gente de las diferentes hermandades religiosas que dieron todo su esfuerzo para ayudar a esas personas agonizantes. Hay que imaginar el cuadro un poco, ¿no? Y entonces en ese rincón, que quizá ahora se ha aislado con las apariciones, se recuerda a las monjas de verdad, de carne y hueso, de hace casi 100 años. Claro, es que ese edificio conserva la estructura de lo que fue antiguamente, conserva pues todos los pasillos tal cual. Desde luego fue remodelado para poder pues ser en lo que es ahora mismo esa consejería, pero por fuera hemos visto fotografías históricas y es exactamente la misma estructura, una especie de edificio palaciego con unas 3 alturas y una torre central con un reloj que parte esa fachada en 2. Se sabe que algunas de esas monjas están enterradas allí, o cerca de allí. Sí, parece ser que hay un cementerio cerca donde están enterradas también esas víctimas del desastre anual, y lo interesante a raíz de aquí sería no solo iniciar una investigación histórica de cuánto de real y de leyenda hay en todo esto, sino si alguno de las personas que han vivido algo, incluso los propios trabajadores del edificio, si nos están escuchando ahora mismo y han vivido alguna cosa, pues que se pongan en contacto con nosotros para saber un poco más de esta historia. Y una vez más, Pérez Campos será de buscador de lo imposible, se enfrentará, vamos a ver con qué suerte. Esto es como una lidia en parte, ¿no? Porque a ver cómo sale el toro de la información en este caso, porque podrías contar muchas cosas de vetos, de prohibición de grabar a funcionarios. Cuando hay ámbito estatal, a veces son la flauta y sí que hay suerte. Ojalá sea este caso el de Melilla, porque ni Ceuta ni Melilla están al margen de historias bastante terroríficas, muchas marcadas por la sangre antigua. Anual 1921. Si alguien quiere saber más, no hay más que buscar en la red una historia tremebunda. Como Tremebundo, y le pido rapidez, sé que Santi puede hacerlo así, es la crónica, su columna de alguna forma, su opinión e información mezclada en torno a todo lo que está pasando con la CIA antes de viajar a ese mundo de las leyendas, el créalo o no, de Diego Marañón. Pero apenas en unos minutos. Santi, ¿eres capaz de contarme por qué hay algo más detrás de todo el tumulto de la CIA de esta semana? Vamos a ver, lo primero, vamos a resumir lo que ha sucedido, porque es tal el cúmulo de información que mucha gente, yo creo, que ni ha entendido lo que ha pasado. Y es que si Estados Unidos tenía un héroe actualmente, ese era el general David Petraeus. David Petraeus es el héroe de la guerra de Irak. Es el hombre que cuando llegó a hacerse cargo de las tropas americanas impuso lo que llamaba la doctrina Petraeus, que básicamente era colocar pequeñas unidades patrullando toda la ciudad al modo de los policías americanos, haciéndose amigo de la gente, que les conocieran en todo el barrio, y de esta manera consiguió un notable aumento en la seguridad de las calles, que de todas formas nunca fue gran cosa en Irak, por desgracia. Pues bien, este hombre parece ser que tenía una amante, hasta ahí todos de acuerdo, pero esa amante, que resultó ser su biógrafa, que se llamaba Paula Broadwell, pues tuvo un ataque de celos. Por culpa de una señorita que se llamaba Jill Kelly, de la alta sociedad de Tampa, Florida, que a su vez era amante de otro gran general. Novela rosa pura y dura, El general John Allen, que había sido el sucesor y jefe de la OTAN en Afganistán y que iba a ser nombrado
ya mismo comandante supremo de la OTAN en Europa. Pues bien, todo esto provoca un desenlace de dimisiones y la crónica rosa política esta que nos han vendido, pero desde luego sí tiene un trasfondo mayor. ¿Por qué? Porque parece ser que Paula Broadwell habría accedido a documentos secretos, muy, muy, muy secretos, del ordenador personal de David Petraeus, que era director de la CIA, ni más ni menos. Según la revista Time, el hombre número 33 entre los más poderosos del planeta. Y en un discurso en la Universidad de Denver en octubre, a la criatura no se le ocurre otra cosa que revelar que el ataque al consulado estadounidense en Bengasi del 11 de septiembre fue obra de un grupo de libios vinculados a Al-Qaeda, pero que en realidad la muerte del cónsul había sido un daño colateral, porque lo que pretendían era rescatar a compañeros suyos que estaban en una cárcel secreta de la CIA que estaría ubicada dentro del propio consulado. O sea, contando una historia que nadie conocía, una historia prohibida. Este lío de faldas llega hasta ese nivel, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, esto marca un antes y un después en la historia casi de la CIA. Y ha llamado mucho la atención porque realmente pensemos que se han estado haciendo públicos emails privados de estos 4 personajes que hemos citado del culebrón, más la mujer de Petraeus, el marido del amante, es decir, una auténtica telenovela. Y el público norteamericano se acaba de dar cuenta de una cosa: el FBI tiene acceso a los emails de todo el mundo, porque nadie ha ido a casa de David Petraeus a quitarle su ordenador personal o confiscárselo o meterle mano a su disco duro, ni a la señorita amante, ni a la señorita pretendiente amante, ni al colega que tenía otra amante, sino que todo eso lo ha accedido a ello el FBI desde sus oficinas. Directamente. Y entonces, evidentemente, pues la población norteamericana pues ha entrado casi en pánico, porque, como te decía, eso que estábamos mencionando antes la semana pasada, de que el gran hermano podía hacerse realidad, ahora lo están empezando a ver palpablemente y con pruebas de muy alto nivel. Por otro lado, los teóricos de la conspiración dicen que todo esto ha sido fruto de una intriga palaciega. Dice, claro, estamos en Estados Unidos, donde Franklin Delano Roosevelt tuvo amantes, Eisenhower tuvo amantes, Kennedy tuvo amantes, Johnson tuvo amantes y Clinton porque la amante le salió respondona. Pero si no, no se hubiese enterado nadie y el FBI lo sabía todo y hacía la vista gorda de todo. ¿Por qué convenía sacar este caso en concreto y quitar de en medio en concreto a este señor en un momento, que ya lo hemos dicho antes, en que la tensión internacional se está disparando por segundos? Pues bien, eso también está dando pábulo a muchas teorías de la conspiración. Y por último están los que dicen bueno, si esto hubiese sido un simple lío de faldas, ¿por qué dimite este señor? Pues este señor forma parte de una cosa que se llama la cadena de continuidad del gobierno. La cadena de continuidad del gobierno son apenas una veintena de hombres que no solo el presidente, ellos también tienen la llave, tienen la tarjeta cifrada que abre el maletín nuclear. Esto es de novela absoluta ya. Claro. Los hombres de la llave. Efectivamente, si al presidente le pasa algo, se recurre al vicepresidente. Siempre tienen que ser 2, es decir, tienen que abrir 2 ese balón, como lo llaman en clave los miembros del servicio secreto, y acceder a los códigos que dispararían las armas nucleares norteamericanas. Y hay una cadena de, pues si este está muerto, pues el otro, si no el otro, si no el otro, y Petraeus, como director de la CIA, pues ocupaba un determinado puesto. Esas personas está dictaminado que sean de una reputación intachable hasta el punto, y lo leí esta semana y me llamaba muchísimo la atención, que si uno de ellos, por ejemplo, va al dentista, algo absolutamente común, desde el momento que cruza el umbral del dentista queda inhabilitado hasta que un médico de las fuerzas militares le examina, ve que la intervención ha sido correcta, que no le han implantado un microchip, que no tiene una cápsula de cianuro, que vaya usted a saber, y entonces firma el acta médica y se le vuelve a habilitar. Es decir, se llega a esos niveles de paranoia. Claro, si uno de ellos tiene un amante que encima tiene acceso a su información más confidencial, pues evidentemente ha llegado el momento de dimitir, amigo.
Lo que se cuece detrás de este affair del que habla todo el mundo a nivel internacional y que para los conspiranoicos, como perfectamente diseccionado de Santiago Camacho, tiene mucha más oscuridad. Hay oscuridad en lo que trae Diego Marañón, créalo o no. Hubo aquí apuestas, todo el mundo en contra, excepto Carmen, que decía que la historia era real, esa mujer que desaparecía, se esfumaba en su hotel. Veremos ahora estadísticas. Entra ya en escena, se abre el telón. Diego Marañón, nuestro detective del insólito. Juegos Olímpicos, la hija que vuelve al hotel, y ahí nadie sabe nada, nadie reconoce nada. El conserje es otro. Han hecho desaparecer por una extraña peste, por una extraña epidemia, a la mujer afectada. Una historia que... ¿Cómo quedó en nuestra apuesta semanal en ikerjimenez.com? Pues la gente no se lo cree. 69,4% dice que es falso, que la historia es completamente falsa, y que es verdadera un 30,6%. El hotel que cambiaba un poco hasta casi de aspecto y de personas, ¿no? Para encubrir por la puerta trasera o por las puertas traseras la historia de cómo evacuar a esa mujer que tenía un extraño mal. Es quizá la historia con más votos negativos o de falsedad de todas las que hemos emitido. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. 69%, ¿eh? Uh-huh. No está nada mal. Y además han acertado. Es una historia que o sea, Carmen falló. Carmen. Pues yo me creía Carmen lo del probador que entrabas y no volvías a salir. Eso era en Estambul, eso igual le pasa a Javier. No me iba a creer esto. Javier, que no vaya por el zoco. Que... Ya, pues mira. Diego, o sea que era falsa la historia. Sí, además es una historia antiquísima cuyas primeras referencias están en un periódico de Detroit en 1889, nada más y nada menos. Se ha ido adaptando a los tiempos. Se han hecho infinidad de novelas, películas, incluida, por ejemplo, Alarma en el Expreso de Alfred Hitchcock, se basa en este argumento. También un capítulo de la serie Alfred Hitchcock presenta 5 años después. Incluso, además, podemos escuchar, Iker, si quieres, un corte súper breve para que la gente vea que esa historia dio para bastante en el séptimo arte. Por favor, deme la llave, número 342. ¿A quién desea ver, mademoiselle? Oh, veo que lo ha olvidado. Yo me hospedo aquí. ¿Perdón? Yo quiero la llave de mi habitación. ¿Su habitación, su apellido, por favor? Winthrop, señorita Winthrop, estoy aquí con mi madre. Winthrop... No está... lo siento mucho, mademoiselle. Es evidente que... Bueno, creo que se ha equivocado usted de hotel. Pero este es el hotel. Lo recuerdo todo. Lo siento, mademoiselle. Mírelo usted misma. Número 342. Bueno, grande nuestro compañero Diego Marañón, porque estás viviseccionando de alguna forma el arquetipo de una leyenda urbana que se ha ido copiando una y otra vez, ¿no? Sí, fíjate, incluso el último ejemplo, variando un poco el argumento, lo teníamos en el año 2005 con esa película de Jodie Foster, Plan de vuelo desaparecida. Es verdad. En la que era la hija, ¿no?, la que desaparecía, y bueno, todo el mundo en el hotel... En pleno vuelo, ¿no? Efectivamente, que había subido y que había embarcado a ese vuelo sola, ¿no? En fin, un argumento con paranoia que, como ves, lleva dando que hablar durante más de un siglo. Lo que pasa, Diego, que expresa perfectamente el miedo, ¿no?, cerval que tenemos a desaparecer en cualquier momento en una gran urbe, ¿no?, en un traslado. Claro, es uno de los peligros de los que nos alertan las leyendas urbanas. Vamos con la siguiente historia, que tiene que ver con un hallazgo terrorífico, ¿no? Una criatura. Efectivamente, ocurrió hace apenas 2 años, 10 de diciembre de 2010, la cadena NBC, uno de sus canales sindicados, abría su informativo Iker de este modo que vamos a escuchar. Gracias por ver las noticias de la NBC 33. Buenos días, son las 6:26. ¿Recuerdan que les pedimos que nos enviaran sus mejores fotos al informativo? Bueno, tienen que ver lo que un espectador dice haber captado con una cámara de caza en Berwick. Realmente no sabemos lo que es. El chico que nos lo ha enviado, que no ha querido dar su nombre, afirma que es totalmente real. Dice que la semana pasada encontró junto a su familia y amigos una de sus cámaras de caza destrozada, pero la tarjeta SIM seguía allí, con esta imagen demencial. Bueno, ¿y cuál era, Diego, la imagen demencial? Bueno, pues la imagen demencial era la de un ser extremadamente delgado, con aspecto entre alienígena y esquelético, que vamos a subir a las redes sociales y que, en fin, provoca escalofríos, desde luego, en todo aquel que la puede ver, y que, bueno, es la imagen que vamos a llevar esta semana a juicio, entre comillas, en Créalo o no. Y la semana que viene, pues te cuento
¿Qué se sabe de esta imagen? Bueno, pero claro, Diego, como es el Hitchcock o el Chicho Bañez Serrado de este programa, uno no sabe si, hombre, una filmación será falsa, pero claro, se puede guardar un as en la manga en cualquier momento, ¿no? Dar un giro, ¿no? Nunca se sabe en esta sección, y que la imagen, como se acaba de escuchar en el audio, apareció en la tarjeta SIM de una cámara que se destina a monitorizar, ¿no?, la caza en un campamento en Berwick, y en fin, ese campamento apareció destrozado, y entre una serie de imágenes absolutamente irrelevantes aparecía esta toma que llegó a la cabecera de este informativo de la NBC hace apenas 2 años. ¿Qué se sabe? Te lo cuento en 7 días. Gracias, Diego, como siempre. A ti, hasta luego. Vamos con los ganadores. Venga. Nelo Valentín dice: buenas noches, tengo una hermosa Bull Terrier de 9 años que hace 2 semanas le diagnosticaron un cáncer de hueso. No dejé de llorar porque sé que no llegará a los 10, pero parece que sea ella quien trate de consolarme a mí. Sigue jugando con mi hija de 3 años como si no le pasara nada, y es que me transmite la sensación de saber que sabe que llega a su fin, pero no siente temor a ello. Ahora mismo estoy escuchando el programa con sus 22 kilos encima de mí, pero carga a gusto, no pesa. Diego de Palencia es otro de los ganadores, que dice: ojalá pudiera donar un cachito de vida, una porción de mi tiempo para ayudarte, David, y estoy seguro de que todos los milenarios harían lo mismo. No te sientas nunca solo, somos muchos a tu lado, siente que eres parte de algo muy grande. Y el último es para Juan Luis Morilla, que dice: Milenio 3, este anuncio es de un medicamento, lea detenidamente los mensajes de los milenarios y aprenderás a ser mejor ser humano. En caso de duda, consulte a cualquier milenario. Hoy nos ha dado una lección tremenda David, nuestro amigo de Ciudad Real, con 25 años, pero también vosotros, también vosotros, amigos, y no podemos olvidarlo, sois maestros nuestros, aprendemos gracias a vosotros, seguimos vuestras pistas, y en noches como hoy nos sentimos profundamente orgullosos. Fermín, Noel, Santiago, Javi, Carmen, mañana nos vemos en la tele, pero hay que decir que tenemos una audiencia que yo creo que no nos merecemos. Feliz semana, amigos, hasta dentro de 7 días. 3 y 7 minutos, y hablando de portadas míticas del maestro Jean-Michel Jarre, una de nuestras inspiraciones con tantos otros, ¿no? Maestros que dejan sus músicas aquí para que este programa sea tan especial. Esta en concreto, año 78, plena época cósmica, traía en la carátula una serie de, vamos a llamarlo así, extraterrestres, ¿no?, con una especie de binoculares que observaban el mundo. ¿Y hablamos quizá de extraterrestres? No lo sé. Hablamos desde luego del fenómeno OVNI. OVNI sobre España. Siguen ocurriendo casos. Vamos con una rapidísima crónica. Primero, Javi, había informaciones, y además por 2 vías diferentes, de un mismo caso, con miembros de la Guardia Civil que nos escriben. Ocurrió el 20 de noviembre, hace nada. Es un objeto en la alta atmósfera, parece, pero que ellos se quedaron muy impresionados y nos lo contaban, ¿no? ¿Qué decían, en resumen? Pues ellos describen además una pareja de la Guardia Civil que está transitando esa noche del 20 de noviembre a la 1:20 de la madrugada aproximadamente por la zona de Castillejo de Mesleón, en Segovia. Descubren que en el cielo aparece una especie de bola de fuego de un tamaño que les impresiona, que hace un recorrido muy extenso y en un tiempo récord prácticamente, y dice que van dejando una estela de un color entre rojizo y amarillento que va oscilando conforme va pasando el tiempo hasta que desaparece al cabo de unos segundos. Esto ocurre en la autovía de Burgos. Ellos se quedan alucinados por lo que han visto. Es esta pareja, ven los dos lo mismo, y durante unos minutos, en lo que terminan de hacer ese trayecto que estaban realizando, pues lo pasan preguntándose qué es lo que han visto y teorizando qué puede haber sido ese objeto. Por eso nos escribían. Rato por detrás, una luz blanca, como lo mismo, como una bola detrás nuestra todo el rato. Desaparecía, volvía a aparecer, total que al nada del rato vimos como que nos adelantaba. Y el conductor, claro, se asustó y tuvo que pegar un volantazo. No, claro, no fue un volantazo grande, pero tuvo que pegar un volantazo porque se pensaba que se chocaba con algo. Hasta que llegó un momento que desapareció y ya no volvimos a ver nada más. La verdad es que nos asustamos bastante. Yo no quería mirar para atrás, la verdad que estábamos muy asustados. 3 y 12 minutos, esto es Milenio 3, y como siempre este es el programa en la cadena SER que trae toda la información del misterio, cuándo está pasando, cuándo está ocurriendo. Es nuestro compromiso este año. Y Javier, compañero, ¿cuántas veces, cuántas historias pensé que me iba a chocar con algo? Algo se puso a la vera de nuestro coche. Nos recuerda a los clásicos de la ufología con la misma definición. Es un fenómeno, es un encuentro cercano de alguna forma. Pero tan curioso como que enlaza esto, y dejamos descansar a Javier, que tiene semana ajetreada,
vas a recorrerte prácticamente el Aragón profundo. Así es. O sea, como una especie de discípulo de la Bordeta, ¿no? Pues algo así, porque esta semana efectivamente lunes, martes y miércoles, así consecutivo. ¿Dónde vas a estar? Pues mira, voy a estar el lunes en Caspe, en la biblioteca de Caspe. Casi nada. El martes en la biblioteca de La Almolda. Increíble. Y el miércoles en la de Calatayud. Bueno, hablando de su propia obra, o sea, Aragón ancestral y auténtico con nuestro compañero Javier Sierra, si queréis que os firme uno de sus libros. Nosotros hemos visto hoy la tapa, la portada, el bosquejo de alguna forma de lo que publicará Javier. ¿Cuándo vas a publicar, Javier? ¿Se puede decir algo? Bueno, podemos avanzar que será en el mes de febrero. No decimos nada, no por supuesto, ni más. Título, ¿no? No, ni título. Mira, ahora de repente, no. Mira, los señores de Planeta, ahora lo digo y qué. Yo solo puedo decir que es lo mejor que he leído de Javier. Es lo mejor que he leído de Javier Sierra. Y a mí me ha emocionado, pero de verdad, de forma increíble. Un libro absolutamente iniciático. Te deseamos lo mejor, Javier, y que el público aragonés, que también es tu público, evidentemente disfrute de las muchísimas cosas que les vas a enseñar. Un abrazo muy fuerte, compañero. Otro para ti, Iker. Buenas noches. Vamos a hacer una cosa. Javier ha contado algo a raíz de ese tuit que es muy importante, es la reacción de la gente. Hablamos de un concepto que a Santi le gusta mucho y veré que hacer un programa, que es un concepto brutal, meme. Es decir, idea que se desarrolla por sí misma, la gente la defiende, aunque no sepa lo que defiende. Es una cosa alucinante. Bueno, ahora que has nombrado un meme, acaba de llegar, es que por eso te lo digo, un mail que decía que es un meme de internet lo del caballo. Es un meme. Sí, porque también les llaman esos movimientos. Exactamente. Pues eso es. El concepto meme, qué curioso, también surge en la red, o se le llama a estos movimientos aparentemente espontáneos que alcanzan una cima brutal de popularidad y que luego mueren por sí mismos, ¿no? Vas a tener que estudiar lo del caballo porque hay un temazo, No, me ha mandado hace un rato un amigo de Twitter un link con la historia del hombre caballo. Por lo cual me lo leeré con mucha atención. No sé, igual tienes que contar algo antes de acabar el programa, porque no nos vas a dejar así, pero bueno, en fin. Pero la semana que viene, eso de los memes, esas ideas que triunfan, esas reacciones comunes, esto que ha contado Javier del OVNI, sobre todo eso y sobre quién empieza igual la guerra de los memes en el mundo, vamos a hablar ahora con esta extraña sociedad secreta que nos va a presentar Santiago Camacho. Pero antes pasaremos por vuestros mensajes y, por supuesto, no lo olvidamos, la cuenta atrás. Ya queda menos para la fecha clave en el calendario. Arroyo Gil, con los pelos como escarpias, escuchando los sonidos train y el que parecía tecnológico, espeluznantes. Silian, sí, tenía algo de fantasmagórico y no sé por qué, pero lo tenían, ¿verdad? Silian dice, cuando estéis nadando en el mar, acordaos de estos ruidos. Sí. Seréis unos grandes nadadores. El segundo sonido ha sonado una especie de alarma. Nos dice Shi Han. Green Poison, yo creo que es más bien el sonido que produce el movimiento de la masa líquida. Justo al escuchar el hum, he pensado que sonaba igual que el de Kiev. Ese ruido de Argentina es como el de Kiev. Miguel Ángel Aranda nos lo estaba comentando nuestra audiencia antes de que se dijera. Es una audiencia pata negra absolutamente, ¿no? Porque sonido no es que pone los pelos de punta. También nos dicen, hola, pero ¿quién se cree esa explicación de los icebergs? Los icebergs flotan, no se arrastran por el fondo. El hielo siempre flota sobre el agua al tener menor densidad. Ya, hombre, pero los icebergs siempre... Hay una parte que tienen por debajo sumergida. En ocasiones hay que acudir a lo lógico y a la ciencia, ¿no? En muchas ocasiones, que es lo que a veces yo echo de menos en muchas teorías de la conspiración, que veo que tienen algunos autores, incluso los más polémicos, tienen elementos muy interesantes, pero luego rechazan algunas cosas que dices, hombre, es que es de cajón, ¿no? Y los icebergs y su sonido está bastante demostrado, ¿no? Mira, respecto a los agotes, Juan Antonio Sanz decía, así los definía Pío Baroja: cara ancha y juanetuda, esqueleto fuerte, pómulos salientes, distancia bicigomática fuerte, grandes ojos azules o verdes claros, algo oblicuos, cráneo braquicéfalo, tez blanca, pálida y pelo castaño o rubio. No se parece en nada al vasco clásico. Es un tipo centroeuropeo o del norte. O sea que Pío Baroja tenía claro que eran otra gente extraña, ¿no? En fin. Coco Fernández, la diferencia siempre ha causado miedo o rechazo y en aquella época simplemente demoníaca o enfermiza. No hemos cambiado mucho. El niño que lleva gafas sigue llamándole cuatro ojos. Es triste cierta mentalidad humana. Pues ese mensaje está muy bien, ¿eh? Porque en el fondo es eso de apalear al diferente, tú. Y sobre todo apalearlo cuando el que apalea tiene la fuerza de otros o está en superioridad respecto a un individuo. Esa escena, por ejemplo, desgraciadamente ese tema, ¿no?, del acoso escolar, por ejemplo, nos lleva a engrandecerlo, a hacer la estadística y darnos cuenta de que entre los pueblos ha ocurrido exactamente lo mismo. ¿Será que tenemos ese gen
maligno, ¿no? Todos nosotros. Luis Lombardo decía: los cátaros, los templarios, los palestinos, los judíos, los cristianos, los musulmanes, los gitanos, los payos. El caso es sembrar el odio entre ellos. Me parece a mí que el diablo tiene más terreno cogido del que nos pensamos. Sobre todo esas diferenciaciones, ¿no? ¿Y por el dinero qué? ¿Y ricos y pobres qué? Y todo en fin, el racismo del que nunca se habla, curiosamente, suele ser el de la sensibilidad o lo cultural, ¿no? Eso sí que no importa. Y yo creo que eso quizás sí que importe, ¿no? Personas que no tienen ningún apego a sensibilizarse, a preguntarse, a reflexionar. Sobre eso también ocurre. Pero es curioso, esa división constante y al mismo tiempo la ciencia demostrando que nuestro tronco como humanidad cada vez es más común y que todos procedemos de los mismos padres realmente, ¿no? Antonio Díaz decía que queremos conocer otras formas de vida cuando ni siquiera somos capaces de conocernos a nosotros mismos. Esta película hace pensar lo poco que nos conocemos. Solo espero que nunca volvamos a ser como en el pasado, aunque hoy en día estas cosas siguen pasando, nos comentaba Mai. Seguimos con mensajes. Evidentemente hay temas que hemos convertido en noticia, hemos puesto sobre el tapete y generan evidentemente vuestra reacción y vuestra reflexión. Vamos con otra historia. Vámonos a un par de siglos atrás. Estamos ya con ese sonido, ¿sí? Siglos atrás, y un misterio que, decía Santiago Camacho, tiene todos los elementos para ser una trama maravillosa, fascinante y quizá sobrecogedora. Pues sí, Iker, nuestra novela empieza con un personaje peculiar, el doctor Kevin Knight, de la Universidad del Sur de California. Él, en contra de lo que pudiera imaginarse por la introducción que hemos hecho, no es un criptógrafo, no es un historiador. Él en realidad es un experto en traducciones informáticas. Él es el que hace esos programitas que luego aparecen en los buscadores, que luego nos compramos para los ordenadores o que ya están en nuestros teléfonos móviles, que nos traducen de un idioma a otro. Parece fácil, pero no lo es. Y un día tuvo noticia de un extraño documento. Se llama el códice o el manuscrito Copiale. El Copiale no se sabía nada de él hasta después de la Guerra Fría. Apareció en la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana, estaba en el Berlín Oriental. Los alemanes orientales lo custodiaban como un gran tesoro y nadie sabía lo que tenía escrito. De hecho, el doctor Kevin Knight, cuando lo vio por primera vez, se quedó fascinado. Vamos a escuchar en sus propias palabras qué es lo que se encontró. El documento es un cuaderno de unas 100 páginas que incluye 75.000 caracteres. Fue escrito hace cientos de años, cifrados por completo hasta el punto de que no teníamos ni idea del contenido del libro y no sabíamos cómo empezar a descifrarlo. 3:26, debe haber mucha expectación con esta historia de Santiago Camacho, seguramente con los sonidos del agua también, porque me comunica desde su nicho, ¿no? Al otro lado del cristal, junto a Geray, me comunica Fermín Agustín, nuestro compañero, que en este momento Milenio 3 es trending topic y para un programa de radio no está nada mal. ¿Qué significa? Que el inconsciente colectivo está escuchándonos. Os lo agradecemos de todo corazón. Escuchemos entonces tanta gente lo que cuenta maese Santiago Camacho. Pues eso fue lo que se encontró el Dr. Knight. 105 páginas en un bello volumen, encuadernadas en oro, con los cantos verdes, y que nadie sabía lo que ponían. Era un texto larguísimo, no hay separación entre palabras. Esas 105 páginas están completamente llenas ¿de qué? De letras abstractas, de dibujos que parecen ideogramas chinos, de letras romanas perfectamente reconocibles, caracteres griegos, un galimatías que era absolutamente indescifrable. Los historiadores, los expertos, por el papel, por el tipo de tinta, lo habían fechado aproximadamente en 1760. Y la verdad es que había quien, como en el caso del manuscrito Voynich, decía que incluso podía ser una falsificación, es decir, que algún gracioso de Internet de la época pues podía haberse dedicado a falsificar un falso manuscrito cifrado para engañar a los incautos y quién sabe si algún coleccionista pues vendérselo diciéndole que contenía un secreto de gran valor. O sea, fakes de la antigüedad, ¿no? Elementos virales, pero de la antigüedad. Pues sí. Pero el doctor Kevin Knight no lo creía y solicitó a Google
que le cediera para su investigación los algoritmos que utiliza en su traductor precisamente de su portal. Algoritmos que él modificó y con los que diseñó un programa para intentar traducir sin saber en qué lengua estaba ni qué cifra había aquel extraño galimatías. Y la verdad es que era una tarea enormemente complicada. Fíjate que para representar una sola letra había combinaciones de hasta 7 caracteres, es decir, había secuencias de 7 letras que simplemente simbolizaban una sola. De hecho, uno de los grandes avances fue cuando descubrió que las letras reconocibles, tanto las griegas como las latinas, en realidad estaban puestas para despistar. Es decir, no significaban absolutamente nada y realmente eran los símbolos abstractos los que contenían la cifra que realmente era relevante. Pero hay más, también había símbolos que, igual que había 7 para representar una letra, había uno que representaba varias letras, o incluso símbolos que representaban solamente una palabra entera, con lo cual la tarea era ingente. Pero finalmente, tras 3 años de trabajo, comenzó a ver la luz, y su primera frase le impresionó enormemente. Lo escuchamos. Las primeras palabras del documento son ceremonia de iniciación, lo que suena muy excitante. No teníamos ni idea de lo que trataba el libro, pero las siguientes palabras eran sección secreta. Solo después de descifrarlo nos dimos cuenta de que era un documento de una sociedad secreta de 1730. Las sociedades secretas entraron en crisis en torno a 1730, así que este documento abre una ventana a los investigadores de la historia y las ideas de estas sociedades secretas. Unas frases que hablan directamente del sentido ocultista de ese trabajo. Pues sí, una ceremonia de iniciación en la que el neófito era llevado con los ojos vendados hasta un extraño altar. Allí se le descubrían los ojos y se encontraba ante él una hoja de papel en blanco. Y el gran maestre le decía, lee lo que pone. Y el neófito decía, pues está en blanco, no puedo leer nada. Pues delante de él se le ponían una serie de anteojos. Y decía, elige uno, póntelo y lee lo que pone. Seguía sin poder leer nada. Entonces el maestro le decía, vamos a lavar tus ojos. Con un paño y un poco de agua le frotaban los ojos y decía, lee lo que pone. Y decía, sigo sin leer nada, maestro. Y entonces decía, pues vamos a operar tus ojos para que veas. 2 personas al aterrado neófito le sujetaban por ambos brazos, mientras parecía que se acercaba el maestro con un extraño instrumental. Al final simplemente le arrancaba un pelo de una ceja con unas pinzas. Era la operación simbólica que hacía ver al neófito una nueva realidad. Ahora mismo hemos vivido la escena, me la estoy imaginando como en esos pequeños cuartos sin ningún tipo de iluminación, donde el neófito pasaba a otro plano, ¿no? Hacía análisis. Ocurre en casi todas las sociedades secretas. Hay un rito que siempre significa dejar atrás la vida ordinaria y empezar con esa vida de iniciado, es decir, que conoce secretos que solo comparten unos pocos. Bueno, ¿y quién está detrás de todo esto, Santiago? Pues ni más ni menos que la alta e iluminada orden de los oculistas de Bluffenbüttel. ¿Eran oculistas realmente? No, ninguno era médico, ninguno operaba los ojos, ni hacía gafas, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué esta orden, que también se conocía abreviadamente como el Gran Ojo, se hacían llamar los oculistas? Pues según sus propias palabras, decían, nosotros somos los doctores del ojo, nosotros vemos lo que nadie ve y dejamos a la gente ver o no ver las cosas que deseamos. Nosotros somos los que cambiamos la realidad. Ese era el propósito de aquella sociedad secreta. Bueno, realmente estamos asistiendo a un momento que habrá ocurrido así realmente, pero, Santiago, personas que de alguna forma serían que publicistas de temas en el sentido de imponer conductas, imponer verdades. ¿Qué se escondía tras esas frases o qué se sabe ahora mismo tan genéricas, ¿no? Pero que parece que, claro, toda la sociedad secreta del mundo ha querido
dominar la información, ¿no? Sí, de hecho, básicamente de lo que se puede deducir de este volumen, que se cree que no es el único que debió dejar esta sociedad, porque digamos que es como una especie de manual del principiante o manual del neófito, se deduce que era una sociedad de inspiración política, tenían fines para influir en la sociedad, con una carga esotérica importante, muy influidos por la masonería y desde luego cuya aspiración era influir en la realidad o en la percepción de la realidad de los demás, lo cual es fascinante porque nadie hasta ahora ha sabido de la existencia de esta sociedad y desde luego si no sabemos que existió entonces tampoco sabemos si acabó en algún momento o perdura todavía. Los oculistas en el concepto de ver, ver más allá, ver la realidad, ver la profundidad. ¿Y tendremos más información en el futuro, Santi, de este grupo? Pues hay quien, de hecho el propio Dr. Knight está todavía trabajando con el manuscrito porque hay una teoría que dice que simplemente han descifrado una capa, que puede haber dentro del propio manuscrito codificadas más cosas, que a lo mejor resulta que las letras latinas y las letras griegas a lo mejor no están solo para despistar, sino que son una segunda o tercera capa dentro de ese enorme mensaje cifrado. Desde luego, también sabemos cosas de cómo funcionaban. Por ejemplo, se recomendaba al neófito en público no tomar partido nunca, no discutir con nadie, dar a todos la razón, que nadie sepa tus inclinaciones ni tus creencias. Eso solo queda para nosotros. ¿Y se sabe algo más? Pues se sabe, por ejemplo, que en las ceremonias no se revelaba la identidad y que si se encontraban en público tenían una serie de signos secretos, como sucede en otro tipo de logias, para reconocerse. Uno que llamaba mucho la atención, había varios, pero uno de ellos era simplemente hablar del tiempo. Y entonces si sospechabas que otro era miembro de tu misma sociedad, le preguntabas, oye, ¿qué tiempo hace fuera? Y si te contestaba lo contrario del tiempo que realmente hacía, era probablemente que fuera uno de tus hermanos. En fin, la verdad es que el tema es apasionante y el trabajo del Dr. Knight todavía puede dar mucho que hablar, porque no contento con haber descifrado una de las ballenas blancas de los criptógrafos desde hace 10 años, afirma que se va a meter próximamente con las cartas del asesino del Zodíaco, que también están sin descifrar todavía, y con el manuscrito Voynich, y cree que con sus algoritmos y con su nuevo sistema puede tener éxito donde todos los criptógrafos han fracasado. Bueno, espero que en los próximos días no salgan diciendo que todo es una manipulación, que no es así, que el copiar es falso, porque también entraría dentro quizá de la actuación de otros oculistas, ¿no? Que saben cuándo censurar un tema, cuándo debe hablarse de algo, cuándo ese algo no importa, no interesa. Un día tenemos que hablar de eso. Santi, además, con sus estudios sobre el mundo de la publicidad y el mundo de los estudios sobre los estilos de vida, tiene cosas muy interesantes que contar, ¿verdad? Sobre cómo se establecen en ocasiones ciertas verdades que consideramos, vamos, absolutamente reales y que nadie puede escapar a ellas, ¿no? Y una necesidad de tener ciertas cosas que nadie puede escapar a ello. Un organigrama, un engranaje perfectamente diseñado. ¿Serán herederos de los oculistas? Tremendo, Santi, de verdad, vaya historia. Vamos con otra historia rápidamente y gracias a todos por vuestra participación, por vuestra escucha. El asunto que viene a continuación es de los que ponen la carne de gallina, es un testimonio. Pasa como otra cualquiera, pero donde pasan demasiadas cosas que no son cualquier cosa, desde luego. En este caso ya no solo una casa, no solo un piso concreto, sino todo un edificio. Puede estar maldito todo un edificio. Veíamos algo parecido en Valencia, el que se llamó ese edificio de la calle Tres Forques, el edificio maldito de Valencia. Bueno, pues parece que en Madrid, en la zona de embajadores, no vamos a decir la zona concreta, por supuesto, solo te diré que hace unos días, comprobando esa dirección exacta, porque la tenemos, aparecía en una página web dedicada a alquiler de estudios y de pisos un
piso concreto de ese mismo edificio. Por lo tanto, hemos podido ver esas fotografías. Carlos, nuestro testigo, había iniciado una relación hacía unos meses, estaba buscando un lugar donde entrar a vivir con esta pareja y unos amigos de sus padres le recomiendan este edificio de la zona de embajadores, que a base de una serie de relaciones que tenían, pues le recomiendan porque conocían a los anteriores propietarios. Esto ocurre en el año 86. Vamos a escuchar a Carlos contándonos cómo llegan a ese edificio en el que solo llegan a pasar un año. Ya de entrada, lo primero que nos dicen es que la casa está libre porque los anteriores inquilinos, una pareja joven de entre 20 y 23 años, una cosa así, que de repente un día la chica se había quitado la vida. Había aparecido muerta en el cuarto de baño de la casa, se había suicidado. Ellos hablan de una casa del Madrid castizo, de una casa con un olor muy peculiar a madera vieja, una casa antigua, una casa muy similar a la que pues todos los que hemos buscado piso alguna vez en Madrid nos hemos encontrado en algún momento, una casa normal y corriente. Pero además, en esos primeros días en los que ellos entran a vivir, parece que ese hecho que consideran aislado no le dan demasiada importancia y no influye en sus vidas porque son muy escépticos y no creen que nada de esto pueda tener relación con lo que puede ocurrir en el inmueble. Empiezan a tener problemas de todo tipo, tanto con las tuberías, empiezan a formarse grandes goteras en el interior de su casa, encuentran incluso charcos en el centro del salón, agua cayendo a chorros por las paredes, es decir, que tienen problemas desde un primer momento. Pero empiezan a darse cuenta de pequeños detalles que parecen indicar que no todo va bien. Y bueno, pues a partir de ahí todo fue una sucesión de acontecimientos. Nosotros en aquel momento quizás no nos tomábamos con el escepticismo inicial mío, pero lo cierto es que las plantas no crecían en esa casa. Ninguna. Y había luz de sobra. El salón daba un patio con muchísima luz. Las plantas no crecieron ninguna a lo largo del año. Todas se murieron. Por lo tanto, estamos viendo ya a unos inquilinos que empiezan a estar un poco suspicaces, ¿no? Empiezan a pasar demasiadas cosas. Eso del agua, por cierto, nos han llegado varios casos donde se relaciona averías absolutamente cotidianas con incremento, ¿no?, de la actividad más o menos extraña. Pero continúa, Javi. Bueno, y el caso de las plantas también. Hace unas semanas teníamos el testimonio de María, de la Casa del Ciego, donde decía que también colgaba todas las plantas en los balcones de su casa y en una zona muy concreta, en una estancia de esa casa, nunca crecían las plantas. Pero es que ellos, en un primer momento, creen que todo esto son una serie de fenómenos aislados que solo empiezan a darle la importancia que tienen cuando se marchan del lugar un año después de entrar allí a vivir. Y es que se dan cuenta, posteriormente, de que no solo las plantas parecían tener un comportamiento extraño, sino también los propios animales. Los animales no podían estar en esa casa, estaba en un estado de nervios. Un perro de unos amigos que venía a visitarnos, que o bien no se separaba jamás de sus dueños, pero nada, y era un perrito de estos pequeños, muy nervioso también, muy que te va a oler y a jugar, no se movía de los pies de ellos, y cuando ellos se levantaban de la silla, inmediatamente el perro salía por la escalera abajo, como alma que lleva el diablo, no quería saber nada de esa casa. Una noche, cuando ellos estaban durmiendo, acababan de llegar prácticamente a casa, escuchan unos golpes en la puerta y un extraño sonido en la cerradura de la entrada a casa. Asustados, creyendo que alguien está intentando entrar a robar, está intentando forcejear la puerta, salen a ver qué ocurre y se encuentran a una mujer que no habían visto en su vida y que parece o dice tener algo que ver con esa misma casa. Recuerdo también que nos encontramos a una chica un día, no muy entrada a la madrugada, pero de madrugada, intentando abrir las puertas de las casas. Y cuando yo abrí la mía, porque intentaba meter algo por la cerradura, que yo entiendo que sería una llave, no te creas que se sorprendió lo más mínimo, o sea, no se me miró, yo la pregunté, ¿pero qué estás haciendo? Y me contestó, buscar mi casa. Esta escena en concreto sí da genera una sensación como que eso concentraba cosas muy raras. Cuando acabe, Javi, comentaremos algo de una casa que va a ser importante mañana, precisamente en Cuarto Milenio. Pues esta mujer es una mujer completamente normal, una mujer alta. Él dice que además tenía cierta belleza, era una mujer joven, con una gabardina, una mujer que no parecía pues un ladrón o alguien que quisiera entrar a robar en el domicilio. Y además, cuando ellos le preguntan ¿qué haces aquí? Y mantienen esa breve conversación,
Después, sin despedirse, ella se da la vuelta sin mediar palabra, sube por la escalera, sube por el rellano y prácticamente desaparece, porque días después, hablando con los vecinos, preguntándoles si habían visto a esa mujer o si alguien podía conocerla, nadie sabía nada de esta persona con la que habían mantenido una conversación. Pero es que días después, todo esto, Iker, en menos de un año, ocurre algo muy desagradable en el piso de arriba, y es que el hombre que vive tan cerca de ellos, un hombre aparentemente normal, que siempre saluda y que mantiene un trato cordial con todos los vecinos, una noche llega a intentar matar a su mujer a hachazos. Todos nos dimos cuenta ese día que verdaderamente todos vivían en el mismo estado de ansiedad y de tensión que se respiraba desde que entrabas en esa casa. El chico era una persona completamente normal, jamás se le ve borracho ni con ningún otro tipo de actitud violenta o agresiva. Y de repente un día, a nosotros al día siguiente, comentándolo pues entre toda la gente que más o menos pasó en mi misma planta y pasó a 3 metros de distancia de mí, pues nos dijeron que ni había bebido nada ni nada, sino que simplemente llegó del trabajo raro, que cogió un hacha y quiso matar a su mujer a hachazos. La escena de pánico que se vivió en el edificio es imaginable fácilmente, todos los vecinos asustados, intentando comprender qué había pasado porque se había armado un gran revuelo en todo el edificio. Y cuando finalmente entre varios policías consiguen reducir a este hombre que había intentado matar a su mujer sin motivo aparente, pues este testigo con el que estamos hablando hoy, Carlos, escucha a los 2 últimos policías que están bajando la escalera cuando ya ha caído la noche y ya ha terminado todo su trabajo en el edificio, escucha que uno de los policías le dice a otro, le hace pensar un poco en todo lo que ocurre en ese edificio. Parece que entre ellos ya conocían ese lugar. Cuando llega la policía, yo oí a 2 agentes de policía hacer el comentario, ya después de que había pasado todo, cuando ya se retiraban, yo creo que serían los últimos en salir, comentaban que lo extraño de esa casa, que tenían que intervenir cada 2 por 3. Pero es que vemos que ha habido todo tipo de fenómenos. Por supuesto, uno de los más impresionantes, uno de los que todavía hoy, tantos años después de que ocurriera, sigue poniéndole la piel de gallina porque no se esperaban que ocurriera todo aquello. Pero es que después de todo esto empiezan a vivir también fenómenos extraños dentro de su propia casa. Sonidos de puertas que se abren y se cierran solas, objetos que son cambiados de sitio, y además él me explicaba que la casa tenía pues unos 30-40 metros cuadrados, era una casa muy pequeña, por lo tanto, en cuanto le descolocaban una silla o una mesa, se daban cuenta perfectamente de lo que había ocurrido porque llegaba a imposibilitar que pasaran por un pasillo. Y además que sabes perfectamente que esos muebles se han movido porque la casa era tan pequeña, pues que era de 45-50 metros cuadrados la casa. Es que si estaban los muebles en esa posición no pasabas, no pasabas. Luego por fuerza sabíamos, y no solo pasaba con las sillas, también pasó alguna vez con un florero de flores secas que teníamos porque, insisto, que no había manera de que creciera una planta ahí. Finalmente, Iker, y esto ocurre, es el último fenómeno que genera un terror auténtico en esta pareja que hace que tengan que marcharse de la casa. No ha pasado ni un año desde que entraron allí a vivir y tienen que marcharse. Además, estaban a punto de casarse, creían que estaban viviendo una serie de fenómenos que estaban amargándoles la vida, que no les estaba favoreciendo la relación, y deciden marcharse de allí a raíz de este incidente. Una noche, durmiendo tranquilamente, sonó un ruido muy fuerte, un ruido sordo, que lo primero que notamos fue una sensación de luz directa, que provenía del descansillo, del pasillo que había para dar entradas a los distintos pisos. Entonces, claro, ves la calle, la planta. Yo lo único que pensé era que alguien había entrado en la casa. Y empuñé mi cuchillo y salí a mirar qué pasaba, absolutamente acojonado, si me permites la expresión, porque yo ese día pasé miedo, pues intentando buscar al que yo pensaba que había entrado en mi casa. Y no fue tal, no. También desconozco el porqué, pero todas las puertas de la casa, incluida la de la calle, que siempre cerrábamos con doble cerrojo por dentro, estaban abiertas de par en par. Solo en mi casa, solo el cuarto C. Bueno, pues
pues biografía, ¿no? De una casa pequeña y un edificio donde pasan muchas cosas. Biografía perfectamente coordinada por Javier Pérez Campos y que sabemos que no son casos aislados, pero a ver quién es el guapo, entre comillas, que se atreve a... Claro, esto se puede contar cuando uno se ha marchado de allí, ¿no? Esos lugares depresivos, ¿no? Sí, además en este caso, él nos hablaba de que el ambiente en el edificio era un ambiente muy enrarecido, había personas muy mayores, ancianas enlutadas, decía precisamente que era un ambiente pues como depresivo, había algún enfermo también muy cerca de donde él vivía y llegó a llamar a algún programa de radio de la época preguntando por qué podía un edificio concentrar todo este tipo de fenómenos y le preguntaron si la gente que vivía a su alrededor, si la gente de su entorno era gente depresiva, era gente triste, y él se quedó con ese detalle porque hace unos 20 años que llamó a ese programa de radio y ya le dieron importancia a esa densidad especial que parecía respirarse en el edificio. O sea, como si algo contagiase, ¿no? Y puede ser fenómenos extraños, bueno, algunos parecen muy extraños desde luego, o un cúmulo que va obsesionando, ¿no? Una pareja que está ahí, que claro, ya todos tienes que verlo con el prisma de lo extraordinario, terrorífico, que lo es, desde luego. Javier Pérez Campos, que está triunfando, por cierto, con su libro ya, parece mentira, recién salido de las imprentas, En busca de lo imposible, editorial Oberón, tengo que decirlo porque ya hay datos del enorme eco del libro de nuestro compañero. Y vaya cómo nos alegra, hay casos como estos, claro. Por cierto, mañana, en Cuarto Milenio, luego lo comentamos brevemente, pero estamos ante el caso más terrorífico, más de este tipo, ¿no? Pero todavía peor. Se cumplen 20 años y mañana sí que hay una exclusiva, yo creo que importante, ¿no? Y la hacemos precisamente para que todos sepan que nuestras fuerzas de seguridad del Estado se han enfrentado al misterio directamente. Se han enfrentado a lo desconocido, a lo imposible, quizá a lo paranormal, y que lo cuentan en un plato de televisión, por vez primera, repito, en un plato de televisión, un inspector jefe contando cosas que yo creo que nos van a poner los pelos de punta. Yo creo que nos van a poner los pelos de punta. Y yo creo que era la voz que faltaba en esta historia, porque habíamos oído a gran parte de los involucrados en todo esto, pero la parte más objetiva, la parte más fría, la parte que firma ese informe policial que le da tanto rigor a esta historia, no había hablado hasta la fecha y creo que cuenta cosas que a mí me pusieron la piel de gallina cuando estaba escuchándolas. Claro, había una mínima, ¿no? Hubo una entrevista previa de Javier Pérez Campos mano a mano con este inspector jefe, nos ha costado convencerle, hubo una declaración en la época, hay que decirlo, siendo honestos, al programa de Pérez Reverte, una declaración grabada en la comisaría, pero donde desde luego solo se confirmaba de alguna manera que la policía había estado en esta casa donde había una muerte por Ouija y luego fenómenos extraños. Pero que este inspector jefe esté con nosotros y nos cuente un montón de cosas, yo creo que va a ser algo de verdad. En mi opinión tengo la sensación hasta de que es un caso que da mucho repelús, pero bueno, pero es parte de la historia de los fenómenos extraños. Vamos ahora rápidamente con otro fenómeno extraño en sí mismo, que es Diego Marañón, y que nos va a contar algo que tenemos que saber. Había una encuesta, ¿verdad, Carmen? Como siempre, una historia como de créalo siempre, o no. Créalo o no. ¿Qué opinas de la historia de esta semana, la criatura de Berwick? Falso, 72,2%. 72%. Y verdadero, 27,8%, que la gente no se lo ha creído. No se lo ha creído porque esta quizá era muy célebre, una criatura extraña de aspecto humanoide que aparecía en una filmación. Diego Marañón, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Iker? Pues correcto, es falso, pero ojo porque la mayoría de nuestros oyentes han dado por buena la explicación que se encuentra rápidamente en Internet y no es así. Ah, o sea que hay un doble giro, y sí lo decía yo. Efectivamente, la historia es falsa y la foto está retocada por Photoshop, ¿no? Se ven los datos EXIF, analizando un poco la imagen se ve, pero realmente la explicación que circula por ahí es que es parte de la campaña viral de un videojuego. No es así, no es así. La propia compañía, después de como dar a entender que ella era la responsable, lo desmintió. Ese tweet no ha sido tan conocido, pero la compañía de videojuegos dijo, oye, que estamos de broma, que realmente no hemos sido nosotros. El origen de la imagen está en un foro, como tantas otras, concretamente en el foro Archery Talk. Se publicó el 2 de diciembre de 2010 por el usuario Hillbilly Willy, que bueno, hay que decirlo, es el que... Amigo de Santi Camacho. Se ha reído. Santi ha hecho una extraña sonrisa así. Y yo creo, no, de verdad, como diciendo, este es uno de mis colegas, ¿no? Ha hecho una risa tipo, antiguamente, con todo el respeto, ¿no? Tipo Germán de Argumosa, cuando se reía. Sí, y fíjate ese videojuego que dio para 35 páginas de discusión en ese foro. Pero, repito, no es la campaña de un videojuego, sino el trabajo de uno de esos grandes creativos que se esconden por determinados foros. Una aparición tipo Mothman o figura famélica que se enfrentaba a todo lo que estaba a su vera y que era captado por las cámaras. Bien,
Han acertado 72%, ¿eh? Estaba muy claro. ¿Qué ocurrirá con la historia de esta semana? Créalo o no, de nuestro detective de lo insólito. Diego, todo oído somos. Pues fíjate, yo me quiero ir hasta el 15 de noviembre de 2009, cuando tú, precisamente, Iker, pasaste unas cuantas horas para grabar un reportaje de Cuarto Milenio en un lugar muy especial, porque la cera, ese elemento aparentemente tan común, da para bastante en el terror. Ya lo decía hace unos años todo un maestro. Escucha. La cera es protagonista de muchos relatos de miedo y de muchos argumentos cinematográficos. En las películas donde interviene el demonio, como en El Exorcista o en La Semilla del Diablo, siempre hay velas. Velas rojas o velas negras con las que se llevan a cabo invocaciones o maleficios o figuritas de cera para ser utilizadas en magia negra y en brujería. Bueno, y sobre museos de cera hay también muchísimas películas. La de esta noche, por ejemplo, Los crímenes del Museo de Cera. Yo, modestamente, no utilizo la cera para el terror, no. Bueno, no hace falta presentación alguna, ¿no? El gran maestro Chicho Ibáñez Serrador, que mandamos un abrazo enorme. Y hablaba de la cera. ¿Y por qué hablamos de cera? Pues porque era la introducción, mis terrores favoritos, a esa película de 1953, Los crímenes del Museo de Cera. ¿Qué se contaba en esa película? Pues se nos hablaba de una especie de escultor, de un creador, al que se le cercenaba de alguna manera su capacidad de crear estas esculturas, y llegaba a construir estas figuras pues a partir de elementos bastante macabros que les daban un aspecto demasiado real, a partir de cadáveres reales. Iker, ¿qué hubiera pasado si tú ese 15 de noviembre de 2009 hubieses tropezado a lo mejor con una de las figuras y al caer hubiese salido un hueso humano de esa figura? Que me muero directamente. Porque vamos, el susto hubiera sido de espanto, ¿no? Me acuerdo de la imagen de una menina en mitad de la noche, la que más miedo me dio de todas, ¿eh? Aquella noche en el Museo de Cera solas, puede ser que a lo mejor en algún museo de cera se escondan realmente cuerpos humanos sin que los visitantes sepan que esos cuerpos están ahí. Esto es inconcebible, ¿no? Bueno, pues créalo, ¿no? Te lo cuento en 7 días. Gracias, Diego Marañón, un abrazo grandísimo. Hasta la semana que viene. Santiago, creo que Diego Marañón es todo un maestro en lo suyo, ¿eh? Tiene muy pillado el tranquillo, es todo un Chicho Ibáñez Serrador a su forma, en formato breve, ¿eh? O sea, nos deja así diciendo, Museo de Cera con cadáveres de verdad. Pues fíjate que es de esas que yo voy a tener que pensar, no voy a hacer trampa y no voy a mirar internet, voy a tener que pensar mucho antes de decidirme por una opción. Claro, porque a veces lo que hace todo el público y es normal es buscar en internet, pero ocurre como ha pasado ahora, por eso lo ha hecho Diego, que lo que se cuenta en internet como solución tampoco es verdad. Bueno, es que Diego lo hace tan bien que a veces ni buscando en internet encuentras la respuesta correcta, lo cual está muy bien. Sí, museos de cera o aquellos, una cosa traumática para mí, esos carricoches del terror de las ferias, que ibas con y que se hablaba, por lo menos en tiempo se hablaba, de que algunas de esas figuras monstruosas o quemadas que aparecían en ese artilugio de 2 plantas era un cadáver real, ¿no? Era la leyenda que por lo menos por mi tierra natal se difundió. Hablando de internet, me dejas 30 segundos porque ya lo sé todo sobre el hombre caballo. 30 segundos del hombre caballo y luego mensajes. Esto procede de 2002. En 2002, Archie McPhee, que es la mayor tienda de artículos de broma del mundo, miles y miles de metros cuadrados dedicados al tema en Seattle, en Estados Unidos, hace esta máscara de látex como uno de sus reclamos para el Halloween. Pero eso no es lo que la hace... Bueno, venden mucho, Archie McPhee vende a internet a todo el mundo. Yo conocía la tienda antes de saber... Ya decía yo. Sí, te lo puedes imaginar. Sino que después, una de las guías de viaje más prestigiosas del mundo, Lonely Planet, hace un libro extraño, un libro que podríamos llamar friki. Se trata de la guía Lonely Planet de viaje experimental, en la que propone a los viajeros formas diferentes de viajar. Y al redactor de esta guía se le ocurre decir, ¿y por qué no viajar con la máscara de caballo de Archie McPhee? A raíz de esa guía empieza a aparecer por todo el mundo turistas que llevan su máscara de caballo. Esto le encanta a su vez a los japoneses, que los japoneses empiezan a pedir a Archie McPhee pedidos inmensos de ese tipo de cosas. Empiezan a surgir los primeros vídeos y el meme se distribuye por todo el mundo.
y estamos entonces ante el fin del mundo, yo creo que es una señal, ¿no? Es una señal clarísima. O sea, si esto prospera, es una señal. Pero bueno, es que ya nos han mandado fotografías de conciertos en Asturias y todo. Claro, y ahora cuando he contado con la cabeza de caballo. Santiago Camacho, como buen gurú de todo lo oculto, con su realidad oculta, pues ahora un montón de gente lo va a hacer. Esto es imparable, claro. Ya es un símbolo. Es como la célebre máscara de Anonymous, pues también simboliza el anonimato en la red, pero en su lado más jocoso o más de hacer bromas. Se ha convertido en el símbolo del lado divertido de la red. Tiempo para más. Mañana, eso sí, hacemos algo en Cuarto Milenio, nuestro programa hermano, que nunca hemos hecho. En tiempo real vamos a estar en ese domicilio 20 años después, donde la Policía Nacional redactó un informe que se resume así, documento oficial. Han ocurrido y hemos vivido una serie de hechos de todo punto inexplicables. Supera, yo creo, que cualquier película. La persona que no había hablado es la persona que redactaba ese informe, el inspector jefe, luego inspector jefe de embajadas en Madrid. Mañana va a estar en Cuarto Milenio y creo que es un paso importante, porque cada uno puede pensar lo que quiera, claro, pero quien lo dice, cómo lo va a decir, yo creo, y lo que nos va a contar es como para reflexionar. Santi, Geray, Fermín, Javi, Carmen, un placer. Mañana nos vemos todos juntos.